me sentí muy sola, o sea, peleando contra el mundo muy sola y encerrada, y la pandemia, y no tener trabajo, no sabía cómo alimentar a mi hijo. Inesperado, teniendo su mejor momento de la vida, pero pues ahí es cuando uno dice, bueno, de pronto él vino a vivir, era para eso. Es algo que sigue doliendo muchísimo. Uf, sí, aquí sí, me duele mucho, me dan muchas ganas de llorar. Cuando yo le entrego a mi hijo, eso era una sentencia de, pues sí, me va a quitar la vida. No me reconocía como mamá, no quería estar conmigo, y ganármelo fue arduo, duro y complejo. ¿Le decía mamá a tu mamá? Le decía mamá a mi mamá, y a mí me decía bruja. Entonces fue como si lo hubiera vuelto a querer abandonar. Entonces como que él me dijo, ¿y yo qué? Amo la actuación, pero es que no me dan trabajo. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Margarita Reyes, modelo, actriz, participante de varios realities y mamá de Samuel, un joven de 21 años con quien ha convertido las redes en un espacio de permanente discusión, juego, debate y aprendizaje. Margarita, bienvenida. Muchas gracias, qué lindo, no había escuchado nunca ese pedazo de mi hijo, me gustó. Bueno, te conviertes en mamá muy joven. Es un embarazo que asumes sola desde el principio, has sido mamá soltera. ¿Cómo empiezas a combinar los estudios con el embarazo, con el bebé? ¿Hay apoyo de tu mamá, de tus papás? ¿Cómo funciona eso? Sí, yo cuando me enteré que estaba embarazada lloré y reí mucho. Y creo que de ahí en adelante así fue mi vida. Fue como entre llanto y risa, arriesgarme a tenerlo siendo tan joven, estando en la universidad, porque yo estudiaba artes plásticas. Claro, está el miedo, existe el miedo de contarle a los papás, ¿no? Porque no saben cómo van a reaccionar, pero yo tengo la fortuna, la bendición, el privilegio de tener los papás que tengo, que inmediatamente me apoyaron desde el amor, más no desde la responsabilidad que me tocaba a mí. ¿Tú vivías con ellos? Yo vivía con ellos. Pero ellos me dijeron, aquí vamos a estar, te apoyamos, te amamos y lo vamos a amar a él, pero tú te encargas de todo. Y tú pagas todo lo que tienes que pagar y te toca empezar a trabajar y a estudiar. Y no es que voy a dejar de estudiar. O sea, mira a saber cómo vas a solucionar tu vida, porque pues eso tiene un... O sea, tus acciones tienen... ¿Cómo se dice? Una consecuencia. Una consecuencia, gracias. Igual sentir el apoyo de los papás es maravilloso porque sabes que no estás solo. Y a la vez también de ser tan chiquita y de estar tan joven y de tan aventurera y de ser capaz de todo, yo creo que uno en ese momento no tiene miedo. Pues yo no tenía miedo, yo sentía que podía con todo. Hoy de grande es que me asusta todo, ¿no? Tú sigues estudiando, terminas Sí. artes plásticas y... ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿En qué momentos? ¿En qué horarios? Pues, ¿trabajar en qué? No, yo empecé a trabajar, yo hacía protocolo, modelaje, trabajaba en la biblioteca del Museo del Chicó para niños. Yo iba a la universidad, cuando no había podido meter a Samuel al jardín, yo me llevaba a Samuel a la universidad y les tocaba a todos mis compañeros, ténganme, cuídelo mientras yo entro a la clase. Salía corriendo de la universidad, se lo dejaba a mi mamá para que lo subiera, porque yo vivía en La Calera, en el pueblo, o sea, eso era la locura. Me iba a trabajar, hacía figurantes, hacía extras en novelas. No, yo no me quedaba quieta. Solo sé que yo tenía que llegar a las 11 de la noche para poder coger la flota y poder llegar a mi casa. Era la única forma de poder volver. Logré estudiar, logré trabajar. Gracias a eso, pues ya podía dejar a mi hijo en una guardería para que yo pudiera seguir moviéndome. Y en una de esas, pues terminó en un reality y dije, bueno, esta es la oportunidad para mi hijo y para mí. Estamos hablando de protagonistas. De protagonistas de novela. Antes, ¿habías pensado en ser actriz? Porque estudiaste artes plásticas, empezaste a hacer performance normal, Sí. lo que hacen los artistas, y ahí, pues, de cierta manera, no, ahí actúas. Sí, o sea, ahí empezaste como, ¿esto es lo que yo voy a querer hacer? Es muy chistoso y muy raro porque yo desde pequeña
hacía teatro y me encantaba estar en la escuela de teatro, y cuando llegaban los amigos de mi papá, yo siempre salía disfrazada y hacía un sketch, algo hacía. Para mí, inventarme personajes era lo máximo, pero en mi cabeza y en mi corazón yo no entendía por qué hacía esas cosas. Para mí era un juego. Entonces, claro, cuando yo empiezo a estudiar, yo decía, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué me apasiona? Pues yo siento que tengo que ser artista porque yo no sé nada más. Entonces, entro a artes plásticas y en la facultad de al lado, pues estaba en artes escénicas y yo todo el tiempo los miraba y yo decía, no, esa es maravilla, yo quiero ir. Entonces, en las selectivas, yo iba y hacía artes escénicas. Y muy loco porque también en las artes plásticas yo me dedicaba a ir a hacer performance. Y en mi cabeza todavía no entendía que yo quería ir a actuar. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta en la universidad que yo me la pasaba más en artes escénicas, y se me da la oportunidad de hacer el casting para protagonistas, y aparte de todo, yo ya estaba haciendo figurante y estaba haciendo de extras, yo iba a esos escenarios y yo decía, Dios mío, esto es lo mío, esto es lo más maravilloso, o sea, esto es magia, de verdad, a mí un set me produce emoción, magia, me erizo, o sea, es demasiado emocionante. Y ahí yo dije, no hay nada que hacer, o sea, ¿yo qué hago pintando? Esto no. Y protagonistas te cambia, es un punto de giro. Protagonista, me cambia completamente todo. Entro, dejo a mi hijo de 1 año y medio y les digo a mis papás, miren, por favor, es que esto es mientras yo voy, cumplo el sueño porque este sueño es por mi hijo y por mí. Ayúdenme estos 6 mesecitos que yo ya regreso. Y yo regresé y ya mis papás no vivían en Bogotá, ya vivían en Santa Marta, yo ya no sé, yo como así, mis papás, mi hijo, mi todo, o sea, fue raro, pero sí. Ellos se fueron a Santa Marta con Samuel. Con Samuel. Y tú te quedaste en Bogotá. Claro, mirando cómo yo tenía ya que estar en Bogotá porque tenía que hacer casting, tenía que empezar a trabajar. Y yo 1 año después voy por Samuel. Fue, creo que las cosas más dolorosas que me ha pasado en la vida porque Samuel no me reconocía como mamá, no quería estar conmigo y ganármelo fue arduo, duro y complejo. ¿Le decía mamá a tu mamá? Le decía mamá a mi mamá y a mí me decía bruja. Me decía, ¿usted quién es? Usted no es mi mamá, mi mamá es ella. ¿Qué edad tenía Samuel? Claro, como yo lo dejé 1 año y medio y cuando igual yo iba y venía, no, tampoco es que lo hubiera abandonado, por favor, no van a pensar eso, yo ahí estuve siempre. Pero claro, como él se quedaba allá y allá estaba su colegio, su familia, su casa, su todo, y yo tenía que ir a Bogotá, pues cuando yo iba, él era rechazo total y se quedó 1 añito más. Entonces, por lo que casi a los 3 años yo ya me lo traje. Cuando tú a los 3 años le dices a tu mamá, me lo va a llevar a Bogotá, después de que ella estuvo ese tiempo con él, una resistencia, no te dijo, no te lo lleves. No, era mi hijo. Y ella me decía, aquí está tu hijo, no se te olvide, ¿no? Y duele y todo. Mi papá sí lloró a moco herido, así tendido, con todo lo que pudo. Pero claro, cuando yo me traje a Samuel era porque yo ya tenía un trabajo estable, yo ya me iba a casar, tenía una pareja, yo ya le podía dar una estabilidad emocional, económica, de familia a mi hijo, ¿no? Que era por lo que yo estaba también luchando. Entonces, lo hubiera tenido o no, me lo iba a traer porque pues era mi hijo y era mi responsabilidad, pero fue de una manera muy bonita que lo pude rescatar y devolver. Y desde ahí Samuel y yo, fue un pacto así de sangre, de intestinos, de todo, donde nunca más nos volvimos a separar y dijimos, debajo de un puente, en una mansión, como sea, usted y yo juntos para toda la vida. ¿Cómo se recompuso esa relación con un niño de 4 años y tú acá? ¿Cómo hicieron como para, vamos a crear nuestro hogar? Yo creo que fue pasito a pasito, con mucho amor, con paciencia, porque para él sí fue duro venirse conmigo, pero fue tanto el amor y la estabilidad que yo le pude dar a él en ese momento, que él lo apreció, lo entendió, ya después no nos despegábamos. Para él también tocó después hacer un trabajo emocional y psicológico, porque para él había un momento de abandono, y que él entendiera que no fue abandono en ningún momento, sino que yo estaba trabajando por nosotros dos, y que siempre estuve ahí, no es que yo me fui y desaparecí. Claro, no sé bien qué habrá pasado con esa pareja, ni si te casaste o no, me contarás, pero lo cierto es que ahí vinieron muchas novelas, mucho trabajo,
Y así como a ti te tocó crecer cuando quedaste embarazada y te tocó asumir un montón de cosas, a Samuel desde muy chiquito también le tocó asumir muchas cosas y Muchas. crecer y ser un niño muy solo y muy responsable de sí mismo. Sí, sí, sí. Él sabe que lo admiro profundamente, que lo amo y que es un orgullo para mí porque también terminó siendo un hombre maravilloso, inteligente, con muchos valores, a pesar de que le tocó solo, porque como siempre estuvimos los dos. Entonces, esto es un trabajo donde también necesita un 24/7. Yo de verdad, si acaso tengo los domingos para descansar y en ese momento, gracias a Dios, tenía abundancia y tenía mucho trabajo y muchos de esos trabajos tenían que ser por fuera de Bogotá. Entonces, para Samuel no fue fácil, es un valiente, y lo digo aquí. Le tocaba cocinar solito, le tocaba arreglarse solito para ir al colegio. Nos tocó un proceso muy difícil. Yo siempre le hablo a él que no nos victimicemos, porque fue duro para él como fue duro para mí, pero la única manera de salir adelante y estar donde estamos los dos era de esa manera. Hubo en ese momento, o quizás después, reclamos, señalamientos como mamá, me Sí, tocó solo, mamá. Sí, claro. Sí, hubo dolor de él, es entendible. Él sentía que a él le había tocado todo solo y me lo echa en cara, que hay veces que ahorita ya nos da risa, ¿no? Porque ya trabaja, ya estudia, ya me dice, uy, mamá, esto no es fácil, aparte de todo escogió mi carrera, bueno, en la parte de atrás porque quiere ser director y escritor, pero hasta ahora de grande lo entiende, pero sí llegó un momento donde era, tú me dejaste, yo lo sé hacer todo solo, ¿tú por qué me vienes a decir a mí si soy yo lo resuelvo, yo me cuido, yo puedo? Pero después, ay mamita, dame, ay mamita, no tengo, ay mamita, no. Entonces era una dualidad muy difícil que de verdad se tuvo que trabajar con mucha terapia y amor. Margarita, ¿hubo algún momento de una crisis profunda, dolorosa, que dijeras, no puedo sola, no lo voy a lograr, necesito ayuda, o siempre tuviste esa fuerza? Yo tuve esa fuerza hasta la pandemia. En la pandemia por primera vez me vi destruir, decaerme. No tenía cómo trabajar, no tenía cómo mantener, ya no tenía mi parte masculina de proveedora al 100%, ya no sabía hacer cómo era ser mamá, papá, destruida porque no había trabajo, no había nada. También había terminado con mi pareja, a la cual yo sentía que era mi apoyo. Yo entré en una depresión profunda por primera vez porque de verdad te lo juro que yo era como contra el mundo y no puede conmigo. En la pandemia yo entré en una depresión absoluta, donde esa misma depresión me llevó a una enfermedad, me llevó un cáncer muy fuerte, que lo pasé sola, preferí encerrarme. Yo sé que Samuel sufrió mucho. Él estaba ahí contigo. Él estuvo ahí conmigo. La verdad, él ni me hablaba, solamente me consentía y me cogía la mano. Yo lloraba 24 horas al día. Me bajé 11, 12 kilos. Mal, yo nunca me había visto tan mal que por primera vez yo llamo a mi mamá y le digo, vieja, yo no puedo. Yo no voy a poder y no me interesa si me sano, si me salvo, no me interesa nada. Yo le dejo a mi hijo. ¿Tú crees que la depresión era la enfermedad o era todo? ¿Era no tener trabajo, era la pandemia, era el encierro? Sí, la enfermedad, sabes que yo ni siquiera la determiné. Como que me enteré y como, ay, pues, no sé, no me importó que existiera, después que me quedé sana, gracias a Dios, pero no me importaba en ese momento, después de la operación. Era de verdad la tusa tan horrible que tenía, porque también yo creo que era un dolor de muchas cosas pasadas, ¿no? De muchas cosas que me había tocado hacerlas sola y había sentido una frustración completamente de otra vez volver a entrar a esa soledad. La muerte de mi hermano habían sido hace 2 años atrás. Me sentí muy sola, o sea, peleando contra el mundo, muy sola y encerrada, y la pandemia, y no tener trabajo, no sabía cómo alimentar a mi hijo, y yo no les podía decir a mis papás que no. Ellos también la estaban guerreando, entonces, uy, que horrible, horrible. El cáncer afectó también, pues que uno lo minimiza y dice, miércoles, lo importante es salir de una enfermedad de esta, es un cáncer agresivo, pero
te afecta mucho el pelo también, que era algo muy importante porque has sufrido mucho con tu pelo. Desde hace muchos años tienes problemas, no, sientes que no te crece o no es el pelo que quieres, o en fin. Y pues la enfermedad vino a hacer aún peor esa Hacerlo situación. peor, ¿Por sí. qué era tan importante? ¿Por qué es tan importante para ti el pelo? Porque yo siento que el pelo te da también como seguridad, como, pues, no sé, verse uno bonito, de verse uno bien. Yo veo a esas mujeres con ese pelo así divino y yo digo, ay, qué nota. Yo tengo como 2 mechitas que las tapo aquí. Eh, y, y la verdad es que ni siquiera ha sido alopecia, no ha sido nada, sino que ha venido siendo como un trastorno, algo hormonal, que no sé y no he podido saber cómo solucionarlo y manejarlo. Y después de la enfermedad, después de esto, se cayó y se cayó y se cayó. Y claro, yo era a punta de extensiones, y para mí quitármelas y empezar a aceptarme otra vez con el pelo, con los 3 mechitas que tengo, no es tan fácil, no saben todo lo que duré peinándome hoy. Para que se vea lindo, pero no es así tan fácil. Sí, he sufrido mucho y me encantaría tener un maravilloso pelo. A mí me escriben todo el mundo, pero ponte romero, pero ponte no sé qué. Me mandan una cantidad de recetas. Chicos, ya lo he hecho todo. Ya lo he hecho todo. Hablaste del duelo por la muerte de tu hermano que vino también como a explotar en pandemia y pues en esta depresión tan profunda que viviste. Tu hermano se muere en Costa Rica intentando salvando a sus niños en el mar, pues. ¿Cómo era tu relación y qué es lo más doloroso de esa partida tan terrible? ¿Qué fue lo más doloroso? Que fue inesperado. Él era mi héroe. Yo quería ser mi hermano. Es así de sencillo. Yo quería los ojos de mi hermano, las manos de mi hermano, la cara de mi hermano, todo lo de mi hermano. Me ponía la ropa de mi hermano. Cuando él se fue, para mí fueron 2 años de dolor así del corazón, que yo escuchaba que la puerta se abría, todo era mi hermano. Lo que me pasara a mí en la vida, yo llamaba a mi hermano. Él era mi coach, mi cómplice, mi todo. Mis papás no tenían ni idea de nada hasta ahorita, después de mi hermano, es que ya me toca llamar a mi mamá. Pero mi hermano era todo. Demasiado orgullo y admiración por un hombre que de verdad era perfecto. Cuando él muere, yo digo, o sea, es tan perfecto que este hijo de mi chica no podía morir de otra manera sino siendo un héroe. O sea, de verdad salvando a sus hijos y dando la vida por amor. Yo decía, no puede ser, hasta muriendo era perfecto. Inesperado, teniendo su mejor momento de la vida, pero pues ahí es cuando uno dice, bueno, de pronto él vino a vivir, era para eso. Es algo que sigue doliendo muchísimo. Uy, sí, aquí sí, me duele mucho, me dan muchas ganas de llorar. Sí. Bueno, esto se junta en todo este momento terrible. ¿Y qué crees que te salva de toda esa situación, de todo ese dolor, de la enfermedad, de la depresión, del hermano, de esa soledad, de esa tusa que tenías? La fortaleza de mi mamá, porque mi mamá es una mujer absolutamente increíble, maravillosa, muy fuerte, como buena santanderiana. Una mujer muy inteligente que siempre ha manejado las cosas sin drama, sin juzgarnos, de una manera práctica. Entonces ella viene realmente al rescate de esta persona que ya quería morir, porque cuando yo le entrego a mi hijo eso era una sentencia de, pues sí, me va a quitar la vida. Y ella llega como si nada al otro día, muy a la madrugada, ¿no? A decirme, ¿usted qué está hablando? Usted es mi hija, ¿qué le pasa? Pero se lo tomó en serio. Pues llegó al otro día, yo le dije en la noche y a las 5 de la mañana mi mamá ya se había hecho un viaje por tierra de 9 horas de Curití a Bogotá, ¿no? A decirme, bueno, ¿qué es lo que está hablando? ¿Cómo te encuentra? Me encuentra muy mal, pero me acuerdo que su frase fue, usted es mi hija, a usted nada le queda grande. Me abrazó y me dijo, aquí estoy, como siempre ha estado, como siempre en todas mis embarradas de la vida, ella siempre dice, aquí estoy, te voy a amar.
me cogió de la mano y no me dejó caer. Me hizo una levantada, no solamente psicológica, porque ella habla muy bien, es como buena literata, que es maravillosa con sus palabras. Ella cree mucho en Dios, nosotros somos cristianos. Y es una conexión muy importante y muy bella espiritualmente, que hace que ella también me diga, no estás sola. Hay un Dios que te ama y no te va a dejar caer. Y ahí empieza ese trabajo, porque me di cuenta que mi parte espiritual estaba vacía. ¿Qué edad tenía Samuel en ese momento y él cómo asume todo esto de ver a su mamá pues destrozada, rota? Pues si esto fue en el 21, Samuel tiene 22, ayúdenme con las matemáticas, está difícil. Tenía 19 años, Por 18 ahí, años. sí, ahí todos cayeron. Como 19 años, sí. Para él fue muy difícil porque él me vio destruirme y yo siempre para él había sido la guerrera, Claro. su héroe, ¿no? Y después también fue un enfrentamiento, fue un segundo enfrentamiento con Samuel. No enfrentamiento, sino como otro reclamo, otra cosa ahí que pasó entre los dos. Y es que él me dijo como, ya no eres mi héroe. O sea, te vi derrumbarte y yo ya no quiero ser como tú. Y eso fue como, uff. Qué fuerte. Sí, o sea, porque yo dije, me voy a suicidar y te voy a dejar. Entonces fue como si lo hubiera vuelto a querer abandonar. Entonces como que él me dijo, ¿y yo qué? Yo ya no quiero ser como tú. ¿Y en qué momento empiezan a grabar juntos? ¿De quién es la idea y quién dice, hagamos esto, hagamos esto? Yo Pues, le empiezo a decir, Samuel, hagamos contenido, hagamos cosas de mamá e hijo, esto es chévere, nosotros tenemos una relación muy divertida. pero fue más o menos en pandemia también, ¿o fue No, saliendo? eso fue después. Fue después. Eso fue después. Entonces, él le da pereza. Entonces yo lo cogía como a grabar sin que él se diera cuenta. Entonces después, Sammy, ven, hablemos de cosas. Pero él siempre era, no, pero hablemos de cosas más fuertes. Y yo, no. Pero en los videos uno ve una relación, claro, es una mamá muy joven con un hijo ya grande, siendo siempre una mamá, pero también muy parceros, muy amigos, diciéndose cosas muy fuertes también Sí. a veces jugando y a veces muy serios. O sea, es un trabajo de, no sé, como no sé, casi como de psicológico de decirse muchas cosas. Muchas cosas. Ha habido videos que han salido mal, o sea que después han terminado peleando, han terminado... No. Nunca hemos peleado, pero peleamos antes de empezar el video. Además, claro, como crecimos juntos y aprendimos juntos y aprendimos juntos, literalmente. Entonces somos a veces que es muy difícil manejarlo porque parecemos hermanos. Y uno con los hermanos pelea por todo, ¿no? Y como él a mí ya no me hace caso hace tanto. Entonces me toca con él siempre tener argumentos para poder discutir con él y que él diga, ah, bueno, no es que me haga caso, sino que dice, ah, tienes razón, entonces sí lo voy a hacer por acá o por esta forma. Entonces, claro, empezamos a hablar porque nosotros de verdad somos muy parceros y nos ha pasado de todo y nos hemos contado hasta lo más impresionante sabiendo que es horrible. Pero cómo no confundirse, porque no son amigos, son No, son mamá, mamá e e hijo. hijo. O sea, como a pesar de que crecieron juntos, de lo que quieras, de todas maneras eres la mamá. Sí, total. ¿Siempre todo es así de conciliador o llega un punto Sí, en el que dices no? ¿Sabes qué pasa? Y es donde está ese clic que hace que yo sea la mamá y es que yo sigo siendo su protectora. Y él, eso hace en su corazón y en su vida que él sabe que acude a mí y no está solo, que está mamá. Seamos amigos, la pasemos buenísimo, ¿no? También hay momentos que yo le digo, oye, cuidado cómo me hablas o cómo me tratas, también tiene que haber un respeto. Pero siempre está esa proveedora, esa alita que lo va a cuidar cuando esté mal, esa casa, esa comida, ahí está donde está mamá, ¿no? Él tiene 21 años. ¿Qué va a 22, pasar? 22. 22. Cuando se vaya Samuel, ¿qué va a pasar ahí? Porque, no sé, no ha llegado otra pareja, no tienes una relación. ¿Cómo fue además él con tus parejas, con tus novios, siendo tan, pues, tan importante, tan protagónico, tan el centro? Y si has pensado en que tiene 22 años, es un director, productor de cine y se va a ir.
Sí, eso lo hemos hablado muchas veces y ya tenemos también que soltarnos los dos porque hay un apego muy fuerte por lado y lado. Yo hay veces que digo como que lo necesito todo el tiempo que esté a mi lado y él también tiene eso donde no despega de las alitas de la mamá. Entonces ya los dos lo hemos hablado mucho, donde dijimos, bueno, ya hay que soltarnos, hijo. Tienes que aprender a vivir. Yo siempre voy a estar acá y yo tengo que también saber que no dependo más de tu amor, que también tengo que buscar un amor, tengo que empezar una familia, tengo que empezar a conseguir una pareja, ¿no? Porque de cierta manera yo llevo 22 años donde cualquier persona hubiera dicho, me voy a estudiar, voy a viajar, voy a hacer, ¿no? Yo hasta ahora digo, bueno, voy a vivir por primera vez mi adultez, mi adolescencia, no sé cómo decirlo. Como todos esos sueños que no hice, estoy a punto de empezarlos a vivir. Y tú estás a punto de empezar a vivir todo eso que a mí me hubiera gustado hacer. ¿Te has contenido en tener a alguien, en estar con alguien por esta situación? No, cero. Yo he estado con personas, con hombres, no mentira, no tan maravillosos, pero he estado con buenos. Sí, no. Bueno, he estado con... no. Y él nunca le han dado celos, a mí tampoco me han dado celos que él esté con alguna chica. Nos hemos dejado como tener pareja, igual estamos muy pendientes de, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trató? No te quedes ahí, sal de esa relación que no te sirve. Los dos, como siempre hemos estado solitos, de pronto somos muy dependientes de que alguien nos quiera, de que alguien nos reciba, ¿no? Entonces eso, hay veces que hay que manejarlo porque emocionalmente pues no es tan chévere. Pero, no, ¿qué? En esto que haces con Samuel en estos videos, que son urgidos y que a mí me encantan, obviamente retratar la cotidianidad, la realidad, lo que ustedes viven como mamá e hijo, pero siento que es una cosa que siempre te ha gustado. O sea, los realities han sido importantes para tu vida. Estuvo Protagonistas, estuvo La Isla de los Famosos, que saliste con la rodilla vuelta a nada. Estuviste a punto de entrar a la Casa de los Famosos. Hay personas que le huyen a este tipo de programas, pero te gusta. Sí, a mí me gustan las experiencias o las cosas que me reten a mí misma como persona. Y siento que esta clase de realities realmente son eso, son como entrar a un jueguito que hacen psicológico con uno y ver a uno hasta dónde llega. Yo creo que confío mucho en mí, en quién soy. Entonces, de verdad, yo voy a vivir la experiencia. Cuando yo llegué, digamos, a Protagonistas, yo no me metí con nadie, a mí no me interesaba hacer show ni nada, sino que yo quería aprender de todos los profesores, de crear personajes, por eso pasé desapercibida, porque los que dieron contenido fueron los otros, ¿no? Digamos, también en el de La Isla de los Famosos, yo quería era vivir eso. Y todos decían, me quiero ir, no aguanto más. Y yo decía, no, pero entonces, ¿para qué vino? La vaina es no comer, dormir mal, esto es sobrevivir. Pero hay consecuencias, lo de la rodilla fue grave. Hay consecuencias, sí, estoy bien fregada. ¿Todavía Sí, sigues? sí. ¿Cómo va eso? O sea, porque saliste de ahí en medio de una prueba. Sí, ahorita todos estoy vimos eso. volviendo a empezar terapias, toca volver a hacer resonancias, la rodilla no se ha querido... O sea, es un jueguito, pero ese juego puede terminar, porque Pues, son juegos complicados. Sí, no terminó bien, pero bueno. Y digamos, esto de La Casa de los Famosos, yo decía, bueno, me parecía el reality más difícil de todos porque esto es un reality social, a diferencia de los otros que era hacer algo, ¿no? Sí. Esto es social y yo decía, pucha, me parece lo más difícil del mundo y es manejar las emociones humanas. ¿Qué tal que yo no sea tan lo que yo pienso y que soy? Entonces, a mí me parecía como divertido el asunto y solamente en la semana de elecciones me di cuenta que pasé por todas las emociones y dije, uy, no, esto no era para mí, esto ya me iba a enloquecer allá adentro. Pero me gustan, también estuve en un reality otra de deporte que pasó por YouTube. Esas cosas me parecen chéveres. ¿Y la actuación? Amo la actuación, pero es que no me dan trabajo. ¿Cuándo vuelves? Ojalá pronto. Yo hago casting y casting y casting, pero uno empieza ahí como, esa rosca, hijo de mi chica. Pero no. Es muy frustrante el no del casting. Es muy frustrante, es muy frustrante. Además, siento que antes de la pandemia había trabajo, yo hacía producciones. O sea, hasta ahí fue la última producción que yo hice, que fue El Cartel de los Sapos, El Origen, que hizo un personaje largo, que fue una gran producción, pero desde ahí o sea, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, pues que te veamos muy pronto, otra vez, los que nos estén
Oyendo, por favor. Sí, que por favor no sigan preguntando, ay, Margarita, pero hace tiempo que no la vemos en la televisión. No, vamos a poner aquí el teléfono para que... Por favor, llámenme, yo ya presento casting. Y pues nada, que vuelvas a actuar muy pronto, que sigas haciendo Amén, contenido con que Samuel, así sea. que protagonices la película que este chino va a hacer en algún Sí, momento. que va a ser él. Y- Me siento muy orgullosa de quién soy, de él, de mi familia, y doy gracias a Dios que me dio una segunda oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias por haber Bueno, estado en gracias esta a ti, habitación. Y gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao. La habitación invisible.